condenando a Machuca Ramón Ezequiel, con demás datos personales en el exordio, a la pena de 37 años de prisión. Estamos muy contentos con el fallo, las penas son penas altas, la verdad muy conformes. ¿Van a apelar a la decisión? Vamos a ver los fundamentos, es muy posible que sí. Estaba festejando un cumpleaños, iban a mitad de cuadra y viene Kevin con una moto y aparece el otro chico que estaba de la esquina discutiendo con él, aparecen y se enfrentan. Cuando se enfrentan, el Kevin empezó a tirar al revoleo los tiros con una ametralladora. Argentina ha entrado, junto con la presidencia del ingeniero Mauricio Macri, en un cambio importante, con lo cual todo este paso que nosotros estamos transitando de aquí para adelante nos va a permitir llegar al Mundial del 2030 en una muy buena situación en cuanto al país. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches, buen arranque de semana, semana intensa, apasionante, periodísticamente súper cargada. Lourdes Cancelare, bienvenida. ¿Cómo estás, Pauli? Buenas noches. Vamos a hablar un poco de economía, Paola, hoy, pero nos vamos a meter de lleno en la previa del debate sobre la despenalización del aborto, que arranca mañana en diputados, con marchas a favor y en contra. Ojalá que todo transcurra en paz. Con 32 ponencias, 16 a favor y 16 en contra, entre ellos el querido y prestigioso Luis Novarecio, pero también artistas y demás. Y en la previa de lo que es la visita oficial de un presidente de España después de 11 años. 11 años que un presidente español no venía a la Argentina. Va a haber reunión bilateral con Macri mañana, foro con empresarios. Viene con 70 empresarios de los más importantes y encumbrados de España. Por eso está aquí Claudio Suchovicki para hablar un poco de las inversiones españolas, pero lo que está pasando en el mercado y cómo está viendo el mercado, además, la preocupación que muchos tenemos en la sociedad respecto a fenómenos como la inflación, en todo caso el acceso al crédito, la suba de tasas que el Banco Nación validó a partir del mes próximo para los créditos incluso hipotecarios, en fin, de todo un poco como hacemos habitualmente. Y aquí está Pedro Cascales, el hombre de cambio, a propósito de lo que está pasando en el comercio. Lo del postnet, casi como anécdota, la brecha entre el producto cuando se produce y lo que se vende en góndola, y finalmente también hablar respecto a lo que a partir de mañana empieza a regir, porque hoy lo publicó el Boletín Oficial, finalmente se reglamentó, y es el impuesto a la renta financiera para los extranjeros que inviertan en el mercado local, algo que para muchos es inapropiado en cuanto al timing político, pero que era una demora del Ejecutivo después de la ley que el mismo Congreso había finalmente validado. Así que vamos a hablar con Claudio de esto y muchos otros temas. Pero la noche está espectacular, ¿o no? Espectacular, veraniega. 23 grados 7 es la temperatura actual, 85% de humedad, bastante alta te diría, no sé cómo se sentirán ustedes, pero hace calorcito en esta ciudad donde se espera nuevamente precipitaciones recién mañana a la noche y van a continuar para el miércoles a la mañana. Después vuelve el calorcito, estas temperaturas que realmente lo que nos traen son enfermedades, porque algunos se resfrían, otros se sienten mal, como una gripe, pero es este cambio que el otoño nos tiene loco, nos da un poquito de calor, un poquito de frío y nosotros le vamos a dar temperatura también a las noticias, ¿no?, del día de hoy. Sí, porque hay mucha polvareda, hay mucha cuestión política, digamos, empezó la campaña Cancelare, se aceleraron los tiempos. Sí, decían eso y efectivamente es así, van de reunión en reunión, de foto en foto, en estos momentos están en Catamarca, lo que estuvieron hace 3 semanas en San Luis. En La Pedrera. En La Pedrera, hoy están en Catamarca con la gobernadora Corpacci. Están sectores kirchneristas, sectores que antes estuvieron con Sergio Massa y ahora deambulan por ahí, y sectores que estuvieron con Randazzo y ahora deambulan por ahí. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque ni Massa ni Randazzo
enviaron oficialmente a nadie y son aquellos que siguen trabajando para la unidad del panperonismo. Estamos hablando de Daniel Arroyo, el Chino Navarro, Felipe Solá, más la presencia del intendente de Merlo, presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Menéndez, que también está en esta reunión tratando de aglutinar todo lo posible, es decir, todos aquellos que quieren que Cristina esté adentro. Así se puede definir. A diferencia de Gualeguaychú, donde se reunieron el viernes todos los que querían que Cristina esté afuera y superar a Cristina y no darle la paso, como dijo el propio Diego Bocio en declaraciones públicas esta misma mañana. Allí en Gualeguaychú estuvo Pichetto, estuvieron los enviados de los gobernadores. Y estuvieron también los enviados directos de Massa y de Randazzo, Graciela Camaño y Casamiquela. A diferencia de ahora que van los que dicen que tienen que trabajar por la unidad. Los líberos, Alberto Fernández y el Chino Navarro, en el caso de los que jugaron con Randazzo, que están ahora un poco más equidistantes, que charlan pero no son del núcleo íntimo. Y los masistas que tienen vuelo propio, caso Felipe Solá, que Felipe, digamos. Efectivamente, y Daniel Arroyo. Exacto. Pero después en los títulos dicen el masismo y el randacismo, no. Ahora, en simultáneo que pasa todo esto en el peronismo, también es cierto que en el radicalismo hay muchísima ebullición, porque estuvo el Congreso Partidario en Mendoza con la presidencia de Cornejo, el presidente del partido, que pidieron lisa y llanamente a Macri que si va por la reelección, la vicepresidencia sea radical. Estuvo el Congreso de la Juventud Radical porteña, con Lustó como emblema, sábado y domingo, deliberando sobre el futuro, apartado de Cambiemos por lo menos en el ámbito de la ciudad. Apareció Alfonsín diciendo se pueden claudicar en los cargos, pero no en las convicciones, diciéndole al radicalismo, pidan más protagonismo y demás. Reapareció Ernesto Sanz, reconociendo que hace bastante que no habla con Macri, que desde mediados del año que viene perdió peso específico incluso en esas reuniones con el presidente, y dijo lo obvio, que el radicalismo es una coalición electoral y parlamentaria, no de gobierno ni ejecutiva, y que hay que repensar esa alianza de cara al futuro. Y a todo esto hoy aparecieron los radicales que están preocupados porque en sus provincias las internas crecen y Cambiemos avanza. ¿Y cómo fue esa reunión? Bueno, esa reunión que fue en la Casa Rosada, en la que participó el propio Mauricio Macri, en la que también estuvieron la gente de la coalición cívica y la del PRO, propiamente dicho, representado entre otros por Marcos Peña, fue una reunión, dicen, por demás amable, y que Cornejo presentó temas, proyectos. No se discutió de candidaturas, sí se discutió de futuro. No hablaron de estas internas, no hablaron de las quejas radicales. Los radicales no fueron recibidos con pañuelito como fueron recibidos los industriales la otra vez. Y la verdad, los radicales salieron contentos más allá de no haber hecho ninguna declaración. El miércoles se vuelven a juntar. Lo que dice Cornejo es, al PRO no hay que llevarle quejas, hay que llevarle propuestas. Y me parece que por ahí fue encaminada la reunión de hoy a la noche. Ciertamente en lo judicial, Lourdes, el título de la tapa de los diarios de mañana es la condena ejemplar para muchos en la causa de Los Monos, al jefe sindicado de la banda. 37 años. 37 años de prisión, por 5 homicidios, en realidad 4, en ese reguero de pólvora que fue Rosario durante los últimos años. Pero hubo 6 absoluciones y 19 condenas sobre 25 imputados. Han remarcado mucho la tarea del tribunal. Sí, la verdad que trabajaron muy bien y, bueno, es una causa compleja porque Rosario, Los Monos han generado un estado de inseguridad muy grande, ¿eh? Bueno, de hecho, ahora el problema es quién lo sucede y a propósito de eso hemos tenido un salto otra vez en los homicidios, pese a la presencia de Gendarmería y demás, de 52 homicidios en el primer trimestre del año. Lo que pasa es que ahora la gran pelea que hay en Rosario en este momento es justamente cuál de las dos bandas más fuertes que tiene Rosario va a ser la líder. Exactamente. Lamentablemente tenemos que estar hablando de esto, ¿no? De bandas de narcotráfico que lideran y que someten a toda una ciudad como es la bella ciudad de Rosario, ¿no? Y con los jefes en prisión, perdóname, con los jefes en prisión todo desde adentro. Y con los que están en la calle casi sin poder de conducir. Pero ahora aparecieron las nuevas familias que quieren administrar ese negocio. Por lo tanto, por eso también hay tanto conflictividad. Bueno, más allá de eso, Echegaray fue procesado, mira vos. Sí, y aparte, la novedad más allá del procesamiento que es por contrabando agravado, Paulino, la novedad es lo que
le impone el juez Diego Amaranto, el juez en lo penal económico, porque le fija una caución de 1 millón de pesos que debe pagar dentro de los próximos 10 días. Si no la paga, va a la cárcel. O sea, ¿cuánto tiene que pagar? 1 millón de pesos. Y lo embarga además en 5 millones de pesos. Pero si ese millón de pesos no es depositado en la justicia dentro de estos 10 días, Echegaray adentro. Es la causa por el auto diplomático. El famoso taiwanés, ¿te acordás? Sí, porque también al taiwanés lo procesaron también y lo embargaron. Recordarlo rápido, 2008 es. Sí, y entra un vehículo, digamos, por vía embajada, por vía diplomática, y después se vende ese vehículo y justamente lo que hacen es evadir todo tipo de impuestos, obviamente, porque entra como vehículo diplomático y no fue para tal. Para lo cual esas autorizaciones la hace el titular de la AFIP, Así es. expresamente, por eso la responsabilidad que le inculcan. Ahora, insisto, es una causa de hace 10 años. Sí. 10 años. Y bueno. No aporta mucho a la seguridad jurídica, tenga razón o no tenga razón el juez o lo que sea, ¿no, Claudito? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación. En general, digamos, acá dicen que en la Argentina un cheque es un instrumento que se ejecuta. El problema es que como estás en la Argentina, un cheque para ejecutarlo... Puede tardar. Bueno, a la pregunta que hacías recién, finalmente, y siempre perdón por repetir lo mismo, alguien invierte primero cuando gana plata y segundo cuando siente que esa plata es suya. Eso se llama seguridad jurídica. Si después tengo reclamo o pasa estas cosas. Y yo creo que Argentina pena más por lo segundo, no por la rentabilidad, sino por la falta, muchas veces, de esa percepción de que si alguien comete un delito conmigo, yo tengo derecho a queja. ¿Por eso hay tantos argentinos que están empezando a ser residentes fiscales uruguayos? Entre otras cosas. Primero, habría que revisar la historia argentina, cómo le fue al inversor en Argentina, sobre todo 2001, quién terminó perdiendo. Cuando sacás quién terminó perdiendo, no fueron los bancos, porque no, claro, los ayudaron, no fue el Fondo Monetario, porque le devolvimos todo, no fue el Club de París, porque le devolvimos todo. Es más, sino con punitorios intereses. Con punitorios, etcétera. Finalmente el que terminó perdiendo es clase media, que tenía letes o lo que fuera, o aquel que tenía un plazo fijo, siempre entre... Una vez, un segundo me tomo el ejemplo, que era... un americano nos contaba alguna vez por qué invierte él, un argentino que está en Estados Unidos, por qué invierte en distintos países y en Argentina no. Entonces me dice, mira, en Estados Unidos cuando hay un juicio entre un propietario y un inquilino, en el 99% de los casos lo gana el propietario porque ama la propiedad privada. Entonces vos ves que alguien no pagó la renta y automáticamente no hay discusión. En la Argentina te es insensible, estás al lado del poderoso. No, y si cuando tiene un tenés hijo menor, menos. Entre un empleador y un empleado, y lo gana el 99%, lo gana el empleador. Y cuando tenés un acreedor, y esto lo supimos nosotros con Griesa, cuando hay una discusión entre un acreedor y un deudor, en el 99% lo gana el acreedor. Entonces, ahí quiero tener propiedad privada. ¿Te sirve tener propiedad privada en Argentina? Cuando hay un juicio entre cada uno de los casos, un inquilino y un propietario, un deudor y un acreedor, hablemos de Cristóbal o el que quieras, y la verdad que la sensación de valor de la propiedad privada en Argentina es compro, pero con un descuento muy grande. Muy grande. O el tipo de inversor que tenemos hasta ahora lo llamábamos hedge fund, buitre o lo que fuera, no los que invierten a 100 años. Es muy, lo que vos tocabas de lo de la seguridad jurídica es mucho más importante que el precio. Mucho más importante. Hablando de eso, ¿impacta el impuesto a la renta financiera, este 5% a las utilidades que se generen con la inversión en dólares por parte de los inversores extranjeros en la Argentina, o el 15% que le descuenten de la rentabilidad a la utilidad de las inversiones en pesos? Es un juego de suma cero. Ponete al lado del extranjero. ¿El extranjero qué te va a decir? Yo necesito ganar plata. Para ganar plata me tiene que rendir más que la inflación o más que el riesgo que estoy pagando. Por lo tanto, ese costo que le van a cobrar de impuestos, lo que te van a pedir es la ganancia neta. Es como que vos factures algo. ¿Y cuánto querés facturar? X, más IVA. Entonces, si el IVA te lo suben del 21 al 25, al 40, al 45, el que lo paga es el consumidor. El IVA lo paga el consumidor, no lo paga el fabricante. Acá es lo mismo. El que tiene más desventaja es el local. Ahí vos no tenés escapatoria, no lo puedo trasladar a precio. Con una injusticia mayor, ya es tarde, ya esto queda un reclamo a llorar a otro lado, acá ya no sirve, ya va a estar implementado. Yo pago todos los impuestos, vos pagás todos los impuestos, todos los que estamos acá pagamos todos los impuestos. Impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales, que en otros países no hay, impuesto al débito y al crédito, que en otros países no hay, ingresos brutos. Impuesto al bobo, el impuesto al cheque, digamos, por estar en blanco. ¿Sí? Por estar en blanco. Ingresos brutos, que en otros países no hay. O sea,
encima no tengo para adelantado, ingresos presuntos. Y si de todo eso tuviste la suerte de que pudiste ahorrar algo porque fuiste exitoso, ahora te castigan el ahorro también. Entonces, vos mirás eso y decís, bueno, y mirás cómo le va el que no pagó. Es como que yo les digo, tengo una idea. Muchachos, les propongo una idea. Pero eso lo piden los progresistas, el progresismo reclama eso. Independientemente de la figura política, porque vos puedes aplicar lo que quieras, después va a venir o no la inversión, después atenete a las consecuencias, qué tipo de inversión va a venir o te lo va a castigar el precio. ¿Me traes la agendita que tengo ahí? Perdón, que voy a hacer algo, porque me hiciste acordar a un caso que tengo. Fue condenado la semana pasada un vicegobernador en la provincia de Entre Ríos. Sí. Condenado, después de 20 años. Vení, pasate por arriba de cámara, no hay problema. Hacemos todo muy profesional. Qué profesional en esto. Gracias. Muchas gracias, señor. Bueno, espero tenerlo por acá. ¿Y por qué fue condenado? Mirá, Minguito. No, está bien. ¿Querés que me fije? No estaba. Bueno, fue condenado por un desfalco supuesto de 5.200.000 pesos o dólares. Antes del 99, ejerció el poder entre el 95 y el 99. Y la multa que le aplicaron fueron 99.000 pesos. Eran 5.200.000 pesos dólares, 20 años después, y le achicaron la condena porque había pasado mucho tiempo y se había dilatado demasiado el proceso penal y pudo acordar y pactar con el fiscal a 2 años y medio, sea escarcelable. Estamos bien, ¿no? Sí. Bueno, te tiro otra idea. ¿Qué pasa si entre todos nosotros dijimos, che, no paguemos ningún impuesto? Y esa plata, ¿sabes qué? Compremos cocheras y alquilémoslas. Entonces te voy a aclarar el caso de un magnate de medios que hacía eso. Yo no le pago los impuestos, con eso invierto y con eso obtengo una renta. Después me agarran. No, tenés razón, estuve mal. Bueno, pactamos, te pago, te damos una moratoria y te pago con los intereses que me deja la cochera. Entonces, cuando vos ves esos casos, decís, bueno, incentivame a que... Y yo sé que mucha gente te dice, pero renta financiera se paga en muchos países. Sí, pero no pagan bienes personales, no pagan impuestos. Además, vos tenés una propiedad y pagás impuesto inmobiliario por esa propiedad, impuesto a la renta. Con el consumo vos pagás IVA, pero además en la nafta la mitad es impuestos. Bueno, cosa que ya el televidente debe estar cansado, todo el mundo decimos lo mismo, pero forma parte. Cuando la gente se queja, nosotros nos quejamos, che, qué inflación, el Estado también es inflacionario a la hora de que no bajó ningún impuesto y te cobra un porcentaje. Fíjate lo que más recaudó Argentina. El impuesto que más recaudó Argentina, IVA, es impuesto a la inflación. Porque es el 21% de las cosas que van subiendo. Sí, bueno, las provincias lo que más recaudan es ingresos brutos, que es el impuesto a la producción. No importa si ganás o perdés, pagás el 6, el 4, el 8, la alícuota que corresponda. Y después decís, che, ¿por qué no hay inversiones? Por esto. ¿Y tenés expectativa con el viaje de Rajoy? Creo que es un viaje también de interés. Sí, mucho mejor que vengan. Y mucho mejor que vengan inversores de economía real. Yo prefiero que estén a que no estén. Pero también hay que entenderlo como un juego de presiones. Donde yo políticamente valido una empresa, no sé, vendrá con Telefónica en un momento donde Telecom está con Cablevisión, vendrá con Dicasa, o algún montón de compañías que en el fondo también tienen interés creado en Argentina. Ojalá que lo tenga, me parece genial que vengan inversiones. Lo cierto es que cada uno va a tirar para su lado, en un mundo hoy donde los países dependen muchísimo de sus compañías en el ingreso. Por lo tanto, que le vaya bien en otro país, va a haber una presión. Correcto. Hablando de Telefónica, mañana empieza el debate en el Senado, va Andrés Ibarra, por el proyecto que permite el cuádruple play también para las telefónicas, es decir, la posibilidad de dar televisión digital. Esto básicamente está direccionado a que pueda haber un competidor a Telecom Cablevisión recientemente fusionado y que puedan proveer Slim a través de Claro y Telefónica, a partir de Telefónica de España, de servicios que de lo contrario los dejaría rengos, digamos. Hay un ejemplo que estoy dando que es lo que más preocupa generalmente a los mercados de capitales en el mundo. Hace no mucho tiempo atrás, puedo nombrar marcas y, perdón, no hay problema, cotizan en bolsa y todo. Apple, en la Comunidad Europea, tenía un acuerdo con Irlanda que pagaba menos de impuestos a las ganancias. Entonces, como forma parte de Irlanda de la Comunidad Europea, le dijeron, mire, señor, usted en los últimos años no pagó estos impuestos, nos debe 14.000 millones de dólares de impuestos que no pagó porque Irlanda debería haber pagado. Apple apeló, qué sé yo, ganó la Comunidad Europea. ¿Cómo? Apple es una empresa americana, Estados Unidos al lado. ¿Cómo responde Estados Unidos? British Petroleum contamina en un pozo que comparte con Chevron, pero justo contamina la parte, esa mitad, esta mitad no contamina. Le pusieron una multa. ¿De cuánto? 14.000 millones de dólares. Después empezamos una guerra fiscal. Todos los países tienen un déficit fiscal enorme y por eso los países van al lado de sus empresas, porque en el fondo, cuando alguien exporta tecnología, exporta investigación y desarrollo que se hace en su país, es mucho más importante en este mundo nuevo, si querés, donde hay empresas que son más grandes que los países.
Claudio, te preguntaba fuera del aire y te lo pregunto ahora al aire. ¿Tenés expectativas de que baje la inflación realmente? Yo sí, o sea, también puedo estar confundiendo lo que quiero que pase con lo que puede pasar. Yo ya me equivoqué una vez y siempre lo digo, yo pensé que la devaluación y eso no iba a afectar tanto a los precios porque estaba descontado. Yo creo que ya la inflación en Argentina, en algún punto hay que tener en cuenta un par de cosas. Primero, hay una inflación de costos. Todas las pymes quizás vendan lo mismo, quizás nosotros tenemos laburo, pero nos alcanza para la mitad de antes porque tuvimos una suba de costos enorme. Eso es inflacionario por más que venda menos, porque ya tengo inflación de costos, no solo monetaria. Hay otra historia que también creo que hay que poner sobre la mesa. Argentina tiene un 37% de informalidad. La informalidad pega en tres aspectos. Primero, el principal, jubilatorio, porque aporta mucho menos y después tenemos un agujero jubilatorio que es el principal agujero, si querés, del déficit argentino. El segundo, por más que el Banco Central fije una tasa de interés, no llega al 37% que está fuera de la economía, que se financian a otras tasas de interés en otros lugares, no en la economía formal. Entonces, por más que ponga una tasa de referencia y quiera controlar monetariamente, no necesariamente incluye a todos, porque hay un 37% que se financia de manera, porque es una economía informal. Y segundo, desarbitraje, si querés, en calidad de vida, el que tiene todos los servicios y el que no tiene todos los servicios. Y creo que desde ese punto de vista vamos a ir ganando, espero que vayamos ganando la batalla, pero va a generar grietas de desigualdad bastante fuertes, por todo lo que explicaba recién. El jueves se da a conocer el dato de inflación del INDEC, los privados hablan del 1,8 para marzo y hay perspectiva de un piso de 2,2, 2,4 para abril, a propósito del aumento de precios regulados, y en particular el aumento de la nafta. YPF creo que aumenta hasta medianoche, ¿no? Hasta donde sé. Aparentemente había una discusión muy fuerte en el gobierno porque muchos tienen la percepción que el último aumento de tarifas más el aumento de nafta que le pega de lleno a la cadena productiva y al flete, el costo de transporte en la Argentina y demás, y que va a terminar en góndola, por lo menos una parte, fue la gota que rebalsó el vaso. Tengo esa impresión. ¿No tenés la impresión vos? Puede ser, y creo que es una respuesta. Yo debería ponerme en periodista y preguntarles a ustedes finalmente, porque me parece es una decisión, el timing es una decisión política. Hay una escena en la película El Padrino que me parece fenomenal, que es cuando el padrino le dice a Andy García, mira, las finanzas son un arma, pero el que aprieta el gatillo finalmente es la política. En ese camino, esta decisión es claramente política, elegir el timing. Bueno, ahora no hay elecciones, ahora me puedo bancar la mala onda de mitad de año para adelante y no podemos dar ninguna mala noticia más. En el fondo, lo de la nafta, insisto con lo mismo, agarren la tarifa de lo que quieras, de cuando cargas nafta, la mitad es impuestos, o gran parte es impuestos. Podrían bajar, decir, está bien, porque yo entiendo una suba de precios para que vengan inversiones, para darle rentabilidad a la compañía. Más en algún momento, saquemos impuestos, ¿puedo agarrar una factura de servicio, tener más de la mitad de impuestos? Es una locura. Si las empresas tienen que facturar más, que entiendo, para que aumenten la inversión y tomen gente y demás, para que tenga un horizonte de precios creíble, y el Estado podría en algún punto. Yo decía, bueno, pero con este déficit fiscal... Sí, pero pará, hoy en los diarios leí que en el primer bimestre del año la importación de gas creció 11 veces respecto al primer bimestre del 2015. Naturalmente, se liberó el mercado, etcétera. Pero 11 veces. No es que tenés más producción, tenés menos. Algo está pasando. Por supuesto tenés más demanda, por supuesto tenés más consumo, pero no te compensa esa ecuación. ¿No es cierto? Me parece que, digamos... Ahí es el cuestionamiento. Y Carrió cuando plantea, si yo fuera gobierno, Aranguren no estaría en mi gabinete, aunque no soy el presidente, me parece que le está pegando la línea de flotación de lo que muchos vienen diciendo respecto a Aranguren, que los indican como el responsable, cuando el responsable es Macri. Si para muchos, me sumo a eso, creemos que el cuello de botella es el déficit fiscal que provoca gran parte del agujero, que gastemos mucho más de lo que nos ingresa, y cómo lo financiamos, generalmente es la historia, es el dolor que estamos viviendo. Bueno, una de las maneras de resolverlo es que Argentina se autoabastezca de nuevo de energía. Entonces yo puedo entender una política energética agresiva para que Argentina deje de importar gas, porque eso desequilibra el tipo de cambio, genera parte del déficit comercial que tiene la Argentina, que es bastante grave. Entonces entiendo esa política energética de la Argentina. Después la discusión si es gradual o es shock. ¿Y puedo cerrar con una historia? Sí, por supuesto. Sé que es televisión, pero tengo ganas de contar. Acá tenés. En este debate de shock y gradualismo, estoy repitiendo un ejemplo que me pareció brillante de un economista israelí que se llama Dan Ariely. Es un economista, es brillante el tipo. Si lo pueden ver en charlas TED, es brillante.
El tipo ¿Cómo tuvo se llama? Dan Ariely. Ariely. Tuvo un accidente fuerte y se quemó el 80% del cuerpo. Wow. Entonces, estaba internado, estuvo como 1 año y medio internado y todas las noches le tenían que cambiar las vendas. Y él escuchaba a las enfermeras discutir. Se la sacamos de shock, como una curita. O sea, rápido. Rápido, o despacito. Dolor de intensidad fuerte, poco tiempo, o despacito, dolor de intensidad liviano, pero mucho tiempo. Y siempre ganó el shock. Y el tipo odió eso. Dijo, odié que me saquen la... Porque el shock, y se pasó toda la vida estudiando eso. Él quería demostrar, bajo todo aspecto, que hacer las cosas con tiempo es mucho mejor que el shock. Y él dice que los shock no te repones nunca. A él se le acercan y hace así, porque le quedó eso grabado. La crisis del 2001 todavía la estás pagando. A veces nosotros insistimos mucho en shock porque es de golpe, pero no necesariamente es de golpe. Vos tuviste un accidente en el auto y quizás te dure toda la vida, aunque fue un shock en el momento, si mal no recuerdo. Sí, claro. Entonces, te robaron un taxi y... Entonces, el shock es lo que explica, es que esa es una discusión que hay que darla con cuidado, porque el gradualismo dura más tiempo, pero te vas preparando. Como te vas preparando ese dolor, estás mejor. Lo tomo como referencia, me gustó el ejemplo y perdón si alguna vez ya lo repetí. Nunca mejor dicho, acá por lo pronto. Gracias, Claudio, por cierto, por tanta sabiduría. Alguien tenía que saber. Es increíble. Bueno, Pedro, perdón, pero... No, excelente. La verdad que después de escucharlo a Claudio, no tengo nada que decir. No, sí, dijo el discurso de Kame completo. Puedo agregar algunas cositas, pero el 90% ya lo dijo. Más allá del discurso de Kame propiamente dicho, lo cierto es que 2 o 3 cosas quería preguntarle. Primero, ¿por qué es tanto la brecha entre el producto cuando se fabrica y cuando se vende? Sí, en el producto... ¿Qué es eso? ¿Costo argentino? En el producto agropecuario y de economías regionales. Correcto. Sí. La pera, la manzana, la cebolla, la papa... Es una mezcla de factores. Yo se lo pregunté a los economistas de Kame justamente cómo se explica, para que la gente entienda, desde que un producto sale de una granja, de una economía regional, hasta que llega al consumidor, cuántas veces se multiplica ese valor. El índice nos dio 4,75 veces a nosotros, que acaba de aumentar y prácticamente el productor recibe de promedio un 23-24% de lo que paga un cliente final. En el mundo y en el mundo eso es más o menos 3 veces, y acá es 4,75. O sea que el productor en vez de recibir el 33 recibe el 20-22 acá. 23. Exacto, más o menos. Probablemente el costo de logística y de transporte esté jugando un papel preponderante, ¿o me equivoco? Es muy cierto lo que acabas de decir. El costo de logística es muy importante. En Argentina, para que tengas una idea, traer un agua mineral de Salto, de Mendoza a Buenos Aires, es más caro que traerla de Francia a Buenos Aires. ¿Cómo un agua traer mineral? un agua de mineral Salta a Buenos Aires es más caro que traerla de Francia a Buenos Aires. Yo no voy a dar las marcas, porque si hay una cosa que detesto es que en un restaurante te traigan agua importada, pero hoy el flete, la logística, porque no solamente el flete, es más caro interno que el internacional. Si tuviéramos un buen transporte aéreo de cargas y al mismo tiempo tuviéramos la utilización de los ríos para poder transportar con barcazas lo que transportamos en camión, ¿eso bajaría ostensiblemente? Bajaría, y sobre todo los ferrocarriles y la barcaza. Tren. Para que tengas unidad en el mundo, el camión sería 10 en el mundo, te digo, ¿no? Sí. El ferrocarril sería 3 y la barcaza es 1. Costo logístico. Es decir, 10 veces el camión, 3 veces el ferrocarril y 1 vez la barcaza. El problema es que en Argentina 93% del transporte es arriba de un camión. Es arriba de un camión. Y debería ser el 70-75. Ahora, cuando planteas esto, Moyano aparece y dice, pero quieren terminar con el chofer de camión. En realidad es complementario, me equivoco. Exactamente, porque en realidad lo que tendríamos que lograr en Argentina es que no compita el camión con el ferrocarril, sino subir el camión al ferrocarril, que el camión haga hasta 300, 400 kilómetros de distancia, que es su rango eficiente, y a partir de ahí que lo haga el ferrocarril, y hacer lo que se hace en el mundo, que es montar el tráiler arriba del vagón, y después dejar los tractores que traccionan el tráiler en las terminales ferroviarias. Y de esa manera lográs un abaratamiento logístico impresionante, que es lo que se hace en el mundo y que acá en algún momento lo lograremos. Bueno, supuestamente el Plan Belgrano de reconstrucción de vía va en tendencia a eso, pero falta mucho y eso no explica el total de por qué estos 4,75. Otra parte es la gran concentración de algunos productos en la demanda, las grandes cadenas que compran gran cantidad de producto y te manejan un poco el precio. Y después una cosa que también es bastante insólita, si se quiere, que muchos productos vienen a Buenos Aires al mercado central, acá se fija el precio y una vez que queda fijado acá,
se distribuye y ese precio vale para todo el país. Entonces, de alguna manera, a veces hasta te levanta el precio por estar consolidado en el mercado central muchas veces la fijación de precio. Entonces tenés una serie de factores y obviamente lo que dijo Claudio de la carga impositiva, que él bien lo mencionó, y en el tema de ingresos brutos, que vos también lo comentaste, el ingreso bruto que la gente dice, bueno, es un 3, un 4, un 5%, pero es por cada etapa que traspasa un producto. O sea, en toda la cadena vos pagas 3, 4, 5, 6, lo acumulás y es una cadena infernal. Cuando llegaste al final tal vez es un 20 y el consumidor mira el 21%, pero no mira por ahí el 15 o el 20 que está pagando ingresos brutos. Que están o peor que el otro. En términos de perjuicio peor porque, que el IVA. Claro, y te doy un dato más. El famoso pacto fiscal que se hizo con las provincias para bajar los ingresos brutos, muchas provincias en vez de bajarlo lo subieron, porque se estableció un tope del 5% y muchos en vez de, si estaban al 3, empezar a bajar desde el 3, no, subieron al 5 para de ahí empezar a bajar. Salta. Por ejemplo, la primera. La primera. La primera. El presidente de Arcor, Luis Pagani, hoy estuvo en Formosa. Se sacó la foto con Gildo Infran, es uno de los empresarios más importantes de la Argentina. Y dijo, optimista, Macri va a ir ordenando el sector de la economía marginal. Y también dijo que los mercados perdieron competitividad por falta de logística y por los costos altos de los fletes. ¿Compartís con este hombre que es un poco la cara visible? Sí, no, definitivamente que dio una parte central, que no es el total, pero es una parte central de lo que nos pasa. Después tenemos otros problemas, ¿no? Tenemos altos costos financieros, altísimos, sobre todo para las pymes. Mucho más que para Pagani, que puede ir a buscar plata afuera, digamos. Exactamente. Probablemente. Exactamente. La inflación obviamente erosiona el costo no solo de la familia, sino también de las pymes. Totalmente. ¿No? Y bueno, y hay una serie de maraña burocrática que hace que una pyme tenga que dedicar una gran carga de su personal a hacer requisitos formales, tanto con nación, provincias, municipios. O sea, en lugar de estar pensando en cómo producir más y mejor, lo que tiene que estar es llenando planillas y formularios para hacer lo que el Estado le demanda. Es así, lamentablemente es así. Pedro, lo último. Sí. Hoy cerraron paritarias químicos y petroquímicos con aumentos del 10% en abril, 5% complementario en agosto, todo en línea con lo que el gobierno pretende. Hoy hubo una reunión del Ministerio de Trabajo por el tema Carrefour. Hubo un acuerdo y un pacto de mercantiles, el gremio, con el Ministerio de Trabajo validándolo y el propio sector empresario respecto a finalmente que no haya despidos, y van a pensar cuál puede ser la estrategia para la reestructuración de Carrefour, que hace 3 años que viene perdiendo plata en la Argentina, según dicen, etc. ¿Usted entiende que va a haber más o menos empleo en el comercio o que es irreversible la digitalización, la compra online, el fenómeno Amazon o Mercado Libre, como usted lo quiera llamar, y que por lo tanto se va a resentir el comercio? A ver, nosotros lo que viendo, que analizamos sobre todo el comercio PYME, es que el comercio electrónico online viene creciendo año tras año, mes tras mes, a pesar de que el comercio en las bocas tradicionales viene cayendo. Es decir, que evidentemente es una tendencia irreversible que el comercio electrónico va subiendo. Eso no quiere decir que vayan a desaparecer los empleos formales porque se reabsorben de otra manera, pero sí que puede haber reajustes y reacomodamientos, seguramente lo mismo que están produciéndose hoy en la industria con la robótica y los automatismos. Correcto. Está pasando ese fenómeno mientras hablamos y en el mundo de manera acelerada. Acá tal vez no tan rápido, pero se viene y es algo que efectivamente va a suceder, pero no creo que genere una reducción de empleo porque ese empleo se va a reasignar a otros lugares. Pero como siempre, enorme placer que haya estado. Gracias, Paulino. Muy gentil, hasta gracias. La próxima. Bueno, ya llegó Jorge Donofrio, el diputado provincial del Frente Renovador, así que lo vamos a traer a Jorge a propósito de lo que ha pasado insólitamente. Sí, en el depósito. En el depósito de la policía en Pilar. En Pilar, donde supuestamente las ratas comieron lo que no comieron, digamos. A ver, una vez me explicaron también que después de pasar mucho tiempo, la droga se achica. Lo que nunca me dijeron que desaparezca. ¿Por qué? Porque tiene una densidad determinada con la humedad cuando es fresca que se modifica sustancialmente. Cualquier materia se modifica con el tiempo, Paulino. Quiero decir que Cabrera hoy se reunió el ministro con su padre español, puliendo la agenda de Rajoy aquí en la Argentina. Está llegando Rajoy esta noche. Mañana va a haber cumbre con empresarios, cumbre en la Casa Rosada con el propio presidente Macri. Va a estar 48 horas en la Argentina el presidente de España. Esta es la foto de Cabrera
y también allí estuvo Miguel Brown, por supuesto todo el equipo del gabinete del Ministerio de la Producción, puliendo detalles de lo que van a ser los conclaves empresarios mañana mismo. Lourdes, a todo esto en términos judiciales, hoy confirmaron a Bruglia y es el que va a tener que desempatar entre Fara e Irurzun. Así es, porque esto es en la causa Río Turbio, en la cual ya fue confirmado y el procesamiento y la prisión preventiva de Julio De Vido, pero lo contábamos el otro día, antes de ser apartado, el fiscal Stornelli había solicitado más detenciones. Estamos hablando, uno de los pedidos es de Roberto Barata. Justamente Roberto Barata fue el que recusó al doctor Bruglia, digamos, pensando, me parece, que si lo recusaba y aceptaban la recusación, tenía una chance. Ahora yo no sé si tiene esa chance. ¿Vos crees que Barata vuelve a prisión? Hay grandes posibilidades, Paulino. Y si no es en esta causa, después te voy a hablar de la causa GNL, porque el juez Bonadío ordenó una nueva pericia, y si esa pericia da que hubo sobreprecios, Roberto Barata y Julio De Vido en esa causa van a volver a tener prisión preventiva. Pero para esto, contalo ya. O sea, Bonadío ha dispuesto que haya una nueva pericia, la que objetaron y por el cual alguien fue indagatoria. Sí, ¿te acordás? A ver, para que se entienda, vamos a hacer la cronología. Hubo una pericia que hizo un perito llamado David Cohen, que fue desestimada por la Cámara Federal, y justamente ese perito imputado e indagado, se está esperando la resolución del juez Ramos en ese sentido, pero la misma Cámara dijo, bueno, hay que hacer una nueva pericia. Bueno, el juez ordenó la nueva pericia, que dentro de los 30 días, una vez sorteados los peritos, porque va a haber nuevos peritos, no va a estar Cohen, obviamente. Claro, lógico. El perito contador fue denunciado por el propio Bonadío por desobediencia. O sea que va a haber nuevos peritos. Una vez sorteados esos peritos, tienen 30 días para realizar esa pericia. Por lo que me dicen mis fuentes, si esa pericia da que hubo sobreprecios, como le había dado, digamos, la pericia a David Cohen... Así no sea en la magnitud y dimensión que Cohen estableció de unos 7.000 millones de dólares... Roberto Barata y Julio De Vido y el resto de los imputados volverían a ser procesados por el juez Bonadío, y obviamente Barata volvería a la cárcel porque Julio De Vido ya está adentro, ¿no? Don Onofre, ¿cómo le va? Gracias por este ratito. Sáquenme la música, vamos a la pausa en un ratito. Bueno, ¿qué pasó en Pilar? ¿Me cuenta? La verdad que es no doble, triplemente preocupante lo que pasó en Pilar. Primero, que desaparezcan 540 kilos de droga de un depósito de la policía de la provincia de Buenos Aires, mágicamente. Lo segundo preocupante, que los 3 comisarios responsables vayan a declarar por separado y los 3 declaren lo mismo, que se la comieron los ratones. No es una explicación banal que se le dio a un periodista o a un vecino. No, los tipos dijeron ante la justicia cuando lo llamaron. Ante el juez González Charvay dijeron, se la habrán comido los ratones. Lo tercero, que es grave, es que sigan en funciones, no han sido apartados todavía. Ni los 3 comisarios, ni todo el personal que actuó durante todo ese tiempo. O sea, Asuntos Internos me imagino que debe estar con un sumario abierto, pero todavía todos siguen en su trabajo. Y lo cuarto, que es realmente lo llamativo, es que esa droga hace 2 años y pico que estaba ahí. Cuando uno incauta droga del tipo que sea, los pasos son el pesaje, se manda al laboratorio las muestras para determinar calidad y pureza, se introduce eso en el expediente judicial y se destruye. ¿Por qué hay 6.000 kilos de marihuana en Pilar? ¿Por qué hay en todas las dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires droga almacenada? Quiero que me lo expliquen. Salvo que estén tratando de juntar durante todo este tiempo para el año que viene época de elecciones, empezar a hacer un circo una vez por semana, quemamos la droga que venimos incautando. No, pero usted dice que 2 años máximo pueden tenerla. No. Es que esto no debería estar ni 15 días. Una vez que está determinado qué calidad de droga es y están todas las pericias hechas, se destruyen.
Hace en 2 todos años, los casos tienen en que todos ser los casos recurridos. hay protocolos que aparte no se me ocurre a mí, son protocolos internacionales. No hay ningún sentido para que eso esté. Pero lo que pasó en Pilar podría pasar en otros lugares. Entonces Pero es que usted está- entiende que hay dependencias policiales que tienen drogas. Pero ¿saben por qué nos enteramos de esto ahora? Por lo ridículo que dijeron que se lo comieron los ratones. Y una pericia determinó que eso no puede ser cierto. Droga falta en todos lados. Pero, a ver, 1 kilo de marihuana, un ladrillo, es similar a un ladrillo de construcción, quizás un poquito más grande. Estamos hablando de 540 ladrillos que desaparecieron. Pero además, para que haya esa cantidad de ratones, debería estar infectado Pilar, faltaría el flautista de Hamelin para llevárselo. Realmente tomarnos el pelo... ¿Dónde se para el Frente Renovador en la discusión del peronismo? ¿Con Cristina o sin Cristina? A ver, yo te voy a responder cuál es mi visión. Sí. Este es el año de la estrategia política y no de la estrategia electoral. En la estrategia política hay que hablar a todo el electorado y hablar con todo el mundo. Yo no soy quien para excluir a nadie. El año que viene vendrá la estrategia electoral y ver si podemos desembocar todos los sectores en una gran primaria de la oposición. Por eso yo estoy trabajando. Ahora, yo no soy quien para decir si es con uno o con el otro. Eso es un proceso que tendrá que ir decantándose. ¿Con más habla? Sí, por supuesto. ¿Está cerca de Randazzo? ¿Van a un acuerdo electoral? Te vuelvo a repetir, este es el año del acuerdo político. El acuerdo electoral vendrá el año que viene. ¿Van a asesorar gratuitamente por el tema tarifas? Sí, estamos arrancando, recorriendo toda la provincia y todo el país para darle apoyatura jurídica a todos aquellos que hoy están siendo avasallados por este aumento indiscriminado. El diputado nacional Espinosa, exintendente de La Matanza, planteó la idea de que va a presentar un proyecto para declarar la emergencia en materia de tarifas. ¿Eso van a apoyarlo en el Congreso? Yo no soy legislador nacional, habrá que verlo, pero claramente hemos votado emergencia de todo tipo y color. De la única emergencia que no se ha hablado es de la que padecen todos los habitantes del país y fundamentalmente, en mi caso, los de la provincia de Buenos Aires, que les aumentó la luz, el gas, el teléfono, los que llevan a los chicos a un colegio privado, el colegio, el peaje, el seguro, y que la verdad están asfixiados por tanta presión impositiva. Ustedes votaron de todas maneras la emergencia en materia de infraestructura, digamos, a la gobernadora y Sí. administrativa. Falta el Senado, ¿verdad? Exactamente, que se va a aprobar seguramente Sí, claro. porque pasó a comisión como corresponde. Lo que sí te digo es que en el mismo momento que aprobamos esa emergencia, yo pedí la interpelación del ministro de Obras y Servicios Públicos, porque... Roberto Gigante. Roberto Gigante, mira, hay un fondo que se llama Profide, que tiene que tener sí o sí el aval de la legislatura para utilizar esos fondos, que son cuantísimos. Hace 2 años que los vienen utilizando a gusto y piacere. Se acordaron obras en el presupuesto anterior y en el anterior que se subejecutaron y nadie dio ninguna explicación. Entonces, ¿para qué hacemos presupuestos? ¿Para qué destinamos la plata a determinadas cuestiones y después... ¿Y Gigante va a ir o no? En esa propuesta que yo hice, Cambiemos lo protegió y utilizó el reglamento. No, la mayoría la vamos a tener para convocarlo. Ya estamos siguiendo los canales reglamentarios que ellos propusieron y lo vamos a traer. Un placer de haber contado con Igualmente, gracias por haberme invitado. Hacía mucho que no lo veía. De la cuestión de la reforma judicial hablamos cuando esté, porque por ahora es un borrador y un proyecto. Más borrador que proyecto. Sí va a salir en la próxima sesión, que el jueves tenemos comisión, la ley de Yuri, que es una ley que la impulsamos nosotros. Pasa que Ferrari, en este afán de hacer ahora sobre la marcha, agarra y se olvida, ¿viste? Pero es una ley que va a permitir un jury más rápido y más expeditivo a los jueces que no hagan bien su tarea, ¿o me equivoco? Te lo explico rapidísimo. Cada año en la provincia de Buenos Aires se cambia el presidente de la Corte. Sí. El que fija el ritmo es el presidente de la Corte, pues es quien preside los jury. Cuando cambia el presidente, también cambia quien preside los jury. Lo que nosotros tenemos es una cuestión muy sencilla, la hiperactividad. La doctora, por ejemplo, Coan, todos los jury que hizo hasta ahora, se los queda a ella y el que arranca ahora arranca con los nuevos, con lo cual vamos a tener rodando... O sea, no más dilación. Miren, el gran ejemplo fue la del juez Melazo, que estuvo 11 años
jugando al ping-pong con la Corte, con la legislatura. En el medio tomando decisiones sobre el patrimonio y la libertad de las personas y que no podía explicar su propio patrimonio. Exactamente. Y había causa suficiente para destituirlo, como pasó. Gracias. A ustedes. Gracias por lo breve. Bueno, está con nosotros ya ha venido el secretario de Salud Pública de Rosario, aquí Leonardo Caruana. Creo que llegó recién, ¿o no, Leonardo? Recién. Vuelo expeditivo. 20 minutos. Bueno, gracias por este ratito en la noche. No, usted va a ser uno de los que va a exponer mañana por el tema de la despenalización del aborto. Así es. Lo va a hacer naturalmente a favor, entiendo, de la despenalización. En realidad a favor de todo lo que sea en generación de autonomía y derechos, particularmente comentando una experiencia de 30 años de gestión de políticas en salud sexual y reproductiva que la intendenta puso a disposición en los legisladores nacionales de poder ver y analizar los resultados, los indicadores sanitarios de aplicar lo que hoy establece como no punible el Código Penal en su artículo 86 y todo lo que tiene que ver con el abordaje de la perspectiva de salud integral y resultados de no tener muertes maternas por aborto en las ciudades del año 2012, cuando existe la decisión política, se respeta el camino iniciado por las mujeres en el año 2004, las organizaciones de mujeres, y por otro lado encuentra equipos en cada uno de los centros de salud que hacen posible que esta práctica se pueda hacer en un marco de vínculo y de construcción con cada una de las mujeres. Esto, digo, para entenderlo, tiene que ver con el lema que las propias mujeres plantean, que es educación sexual integral, una planificación y entrega de anticonceptivos en todos sus métodos en cada uno de los centros de salud, y esto es ininterrumpido en los últimos 30 años, es decir, el 95% de las mujeres entre 16 años y 45 años retira algún método anticonceptivo, y por otro lado, la interrupción legal del embarazo cuando hay afectación de la salud integral de la mujer, cuando hay inviabilidad del feto, riesgo de vida de la mamá. Lo que está contemplado en el Código Penal. Lo que está justamente contemplado en el Código Penal, garantizándose con la intervención del misoprostol desde el año 2012, ya deja de ser una práctica que solo se hace en los hospitales, sino que se puede hacer en forma ambulatoria en cualquiera de nuestros centros de salud, y por otro lado con técnicas que disminuyen las complicaciones. Esto lo que reflejó en nuestros indicadores sanitarios es que desde el año 2012 no tenemos muerte materna por aborto provocado, cuando la muerte materna en el país es de casi 4 y todavía un 20% de 4 mujeres cada 1000. Digamos, es de 4 cada 10.000 nacimientos vivos, y en Rosario es de 1.7, en la provincia de Santa Fe de 2, pero el dato que nos diferencia y distintivo tiene que ver que lo que veíamos nosotros hace 20 años, cuando ingresaba una chica con un aborto provocado por métodos clandestinos o por autoprovocación, ingresaban por síndromes sépticos, por síndromes de Mondor graves que provocaban la muerte. Esto es lo que nosotros no tenemos desde el año 2012, es la ausencia de muerte materna por aborto. Ahora, Caruana, mi consulta tiene que ver con justamente el método para abortar, porque, a ver, lo que plantean las que están a favor de la despenalización es justamente que puedan decidir sobre su cuerpo, y si ellas optan por no tener ese bebé, digamos, puedan realizarse el aborto sin problemas. Lo que yo estoy entendiendo que usted plantea es otra cosa. Está planteando lo que ya está en el Código Penal, lo que plantea el artículo 86 en distintos casos, y que se practica, obviamente en algunos casos, como es de dudosa cuestión, por ahí los médicos son más reticentes a realizar el aborto, ¿no? Sí, en realidad hoy lo que nosotros podemos plantear no se aplica en todas las provincias del país. Por eso todavía existen muertes maternas por aborto, y todavía al penalizar, al criminalizar y a tener una interpretación restrictiva, lo que hacemos es que las mujeres pobres no accedan al sistema de salud. Lo que nosotros planteamos es la ampliación integral y, por otro lado, por supuesto, la ampliación, porque está demostrado que en los países donde la interrupción del embarazo se hace siempre por regulación, uno lo puede regular o por causales o por el tiempo, pero la combinación de las dos, el tiempo y causales, primero,
disminuye la muerte materna y por otro lado no aumenta el número de interrupciones. Ese Ahora, es el otro dato sí, que también aparecía en forma prejuiciosa, de decir, bueno, la interpretación al ser más amplio, al ser con una mirada más integral va a aumentar. No se aumenta el número, no aumentó el número de interrupciones legales, sí evitamos que mueran las mujeres. Bien, pero la pregunta del millón es para términos concretos. Sí. Va Juana, dice que quiere interrumpir el embarazo porque no es deseado. Hoy, si no tiene ninguno de los parámetros de causales, no puede. El sistema público no le practica esa interrupción del embarazo, ¿correcto? ¿Usted lo propone, sí o no? Nosotros proponemos un servicio de salud, por supuesto, garantizarlo en el marco de una ley. La segunda pregunta, si hay 500.000 abortos clandestinos, como se sostiene, ¿resiste el sistema de salud 500.000 prácticas en los distintos hospitales públicos? Esto es más de, haciendo una cuenta rápida, 1.500 abortos diarios en distintos lugares públicos del servicio de salud en el país. Bueno, es una pregunta interesante. Yo le propongo al revés, pensarlo en el marco de un abordaje integral. Cuando decimos abordaje integral, es necesario una infraestructura pública que garantice en todo el país sistemas de salud cercanos, producción pública de medicamentos y todos los métodos anticonceptivos. Porque está demostrado, y nosotros lo demostramos en la ciudad, que cuando uno no lo pone en términos de clandestino, muchísimas mujeres en ese temor, en ese pánico que a veces lo toma o se lo hace o se lo autoprovoca, el tener un centro de salud permite hasta revisar la decisión, porque si vemos que el número de abortos disminuyó, es que cuando hay servicios de salud se necesita, por supuesto, decisión política, infraestructura. Igual creo que la educación es lo más importante, ¿no? Porque yo he conocido asistentes sociales que justamente trabajaban con chicas, les llevaban los anticonceptivos y demás, y después por ahí compartían la pastilla en el mate entre todas, y obviamente, como no tenían esa educación y no sabían cómo tenían que hacerlo, bueno, quedaban embarazadas, obviamente, y pasaba todo lo que... Yo coincido y plenamente, la verdad que todo lo que tiene que ver con el embarazo adolescente tiene que ver en mucho, tiene que ver con las desigualdades sociales y también con la educación sexual integral. Cuando analizamos, y no en términos exitistas, que nuestra tasa de fecundidad, es decir, el número de embarazos adolescentes por la cantidad de niñas de esa misma edad en 5 años en la ciudad disminuyó, tiene que ver con la educación sexual integral, tiene que ver con la entrega de anticonceptivos y también con planes como Vuelvo a Estudiar, planes que provoque que el adolescente tenga la instrucción que de otro modo no tendría. Totalmente, y que el sueño de embarazo no sea el único sueño de salida posible. Ahí, doctor, me parece que va a encontrar un consenso casi generalizado, salvo excepciones. Tengo mis dudas luego en el otro debate, el debate de fondo sobre la autonomía, decidir sobre el cuerpo de la mujer, porque la pregunta como hombre es obvio. Si hay una pareja que decide concebir y luego en el medio se arrepiente la madre, ¿quién dispone si se interrumpe o no? ¿Solo una voluntad y la otra? Bueno, la verdad que los derechos y la autonomía de las personas están por encima de la otra, digamos. La verdad que hay una mujer que decide sobre su cuerpo, decide sobre su vida y en eso... O sea que es padre, uno es padre cuando el bebé nace, no mientras se está gestando, ni se desarrolla en el vientre materno. Claro. Sí, la verdad que puede ser... Salvo que entienda que no hay vida hasta el día que sale del vientre materno. No, la verdad que la discusión es compleja en términos si hay vida o no, porque sabemos que hay vida. El tema es si se despenaliza y se puede construir con las políticas públicas un acompañamiento y un cuidado. Y es en esa discusión, la verdad que nosotros lo hacemos hasta en el parto respetado. Acompañamos y hacemos que el papá y la familia participe del proceso de realización del parto. En este sentido es lo mismo, es decir, el trabajo de nuestros equipos es acompañar la decisión de la pareja. Pero si la mujer no quiere y el hombre sí, no va a poder. Pero qué clima más. Gracias, pero va a ser parte del debate. Seguro que sí. Buena estadía en Buenos Aires y buena locución mañana, por supuesto. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Toy Story es parte de la historia. Toy Story es parte de la historia, pero recién vamos a tener la cuarta saga el próximo año, en julio, la vacación invierno, en julio del 2019. Pero lo único que se adelantó es que Woody se vuelve a reencontrar con el amor de su vida, con Bob Deep, con esta muñeca de porcelana. Parece ser como la tercera saga, ¿no estuvo? ¿Vos las viste, la de Toy Story? ¿Comía todavía? Bueno, en la tercera llorás, terrible, porque ya Andy es re grande. En la segunda también, en la primera también. Es genial. Dice que tarda mucho tiempo para que cada saga sea tan brillante como la primera y realmente que los creadores de Toy Story, Disney y Pixar se pasan. Por eso hay que esperar un poquito más, pero lo bueno es que se va a venir Toy Story. Y lo último, nos vamos a la pausa, murió la ballena que estaba varada en Mar del Plata, lamentablemente. Tenés razón. Y yo quise tomar esta noticia porque en realidad los científicos dijeron que la ballena murió porque buscó su lugar, porque son inteligentes
inteligentes los animales Eso y quiso ir a morir ahí. Pero yo voy a contar dos cositas, dos curiosidades, porque a mí los animales me gustan las curiosidades. Por ejemplo, las ballenas jorobadas, que es igual a la que estaba, les gusta cantar canciones que llevan las mismas reglas que la música pop. Interpreta una del grupo de la manada una canción, las demás empiezan a repetir el sonido y cuando se aburren, otra propone otro sonido y siguen. Y por el otro hay otras ballenas que son las que más conocemos, famosas, que son las negras y blancas, que les encanta la música. Científicos se metieron en el bar, le proyectaron música y bailan al ritmo de la música. Dos curiosidades probadas por científicos. Hay muchas, a mí me encanta todo esto, así que de a poquito cuando hablemos de animales algo les voy a traer. Hay que ir al sur y probar, ponerles música. Sí, ¿por qué no? En agosto nos vamos a por pausa, ya venimos. No se vayan. Dale. Provincia ART. Nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Viví abril en cultura, espectáculos artísticos, capacitaciones, exposiciones y mucho más. Consultá la agenda completa en www.varela.gov.ar. SUTECBA, un gremio siempre junto a sus afiliados. Entrega en forma gratuita de ajuares para los recién nacidos, becas en guarderías y jardines maternales, entrega de guardapolvos y útiles escolares a los hijos de afiliados en edad escolar, festejo del Día del Niño, descuento en farmacia y óptica sindical, recreación, turismo en San Clemente, Villa Gesell, Córdoba y Mar del Plata, asesoramiento jurídico y previsional. Y para los mayores, viajes, espectáculos, entrega de canasta navideña y mucho más. Amadeo Yenta, Secretario General, 2017-2021, Municipales de Capital. Ya está en marcha en la provincia el Plan Anual de Vacunación. Son 18 vacunas en total y en los hospitales y centros de salud se aplican gratuitamente. Conoce más en gba.gov.ar/vacunación. Hoy más que nunca, vacunarnos es cuidarnos entre todos. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Llegó Telecentro Play, la nueva TV de Telecentro. Mira lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. Con Telecentro Play, tu Deco Smart te permite volver a empezar un programa que ya está empezado o bien disfrutar de las últimas 24 horas de televisión, ver series, películas, adelantar, rebobinar, pausar cuando quieras tu programa favorito que podés grabar. Esto y mucho más. Además, con esta nueva app tenés la posibilidad de llevar la tele en tu celular, la tablet o la compu donde quieras. Ya sabes, si sos cliente, activalo en telecentroplay.com.ar y si no, llama al 6380-0000 y por 1.198 pesos por mes te llevas el pack HD gratis por 6 meses y 6 meses al 50%. Porque Telecentro te conecta todo. Impecable, Pau. Algunas cositas rápidas, casi a modo de cierre. En principio, Alejandro, estuvo Vidal en San Martín hoy, ¿no? Efectivamente, fue en esas visitas que produce casi en soledad, no le avisó a nadie, fue a un ámbito donde se está produciendo cambios realmente muy importantes para nuestra sociedad y se hace de lo micro hacia lo macro, pero no hay que pasar por alto lo otro. El primer timbreo de Cambiemos fue a San Martín. Ahora de nuevo a San Martín. Me parece que Cambiemos quiere ir por San Martín. Sí, parece todo indicado, ¿no es cierto? Perdón la redundancia. Rápido de agenda y después Lourdes les cuenta en el final del programa un fallo judicial que va a dar que hablar. Pero algunas cosas de agenda importante, porque está Rajoy con Macri en el cónclave de mañana, sin duda. Nación busca deuda en el mercado local, tanto en dólares como en pesos. Veremos qué tasa paga, atenti.
Paran los docentes universitarios, recuerden, en todo el país, mañana y pasado. Es otra de las paritarias que no han sido zanjadas ni cerradas. Empieza el debate por el aborto en diputados, con toda una polémica, como ustedes ya conocen, marchas a favor, en contra, 150 metros de distancia entre unos y otros. Dios quiera que nada pase y que sea todo con la altura suficiente. Andrés Ibarra defiende el proyecto de telecomunicaciones en el Senado. Carrió amplía denuncia contra Lorenzetti. Amplía la denuncia por juicio político. Insistió Carrió el fin de semana con eso. Sí. Y la marcha de taxistas al Congreso contra el transporte ilegal. Será a las 12 del mediodía. Seguramente va a haber algún corte y alguna complicación allí. Lourdes, el capítulo final que ya llega Roberto García. Vamos a hablar rápidamente. Bueno, procesaron a Guillermo Moreno justamente por haber perturbado una asamblea de Clarín, pero lo importante, y acá se va a venir otra disputa, tiene que ver con los juegos de azar, con los bingos y demás, porque hoy la Sala 1 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal decidió revocar la cautelar que había suspendido justamente el pago de ganancias para estos lugares. O sea, el planteo Angelici. Sí. La justicia le dijo a Angelici, no. Los jueces Facio y Greco le dijeron que no. Usted va a tener, quiere poner los bingos, quiere poner lo que quiera poner de juego, bueno, pague ganancias. Porque esto le genera una ganancia. Y bueno, que juegue toda la cabeza. Chao, Lourdes. Hasta mañana. Chao, Paulino. Chao, equipo. Wow. Mañana viene Gustavo, así que lo vamos a... Yo lo voy a conocer personalmente. Ya lo conoce toda la gente a través de La Lupa. Está viajando. Un abrazo. Hasta mañana, por supuesto, a las 9. Se quedan con Roberto García, naturalmente. Chao.